parte de seguir evaluando cuál es la situación de la empresa en términos, em, en este caso ya viendo los recursos financieros, es observar los instrumentos estratégicos y los medios tácticos con los que cuenta la empresa para el caso de los recursos financieros. Nosotros podemos observar una serie de instrumentos que forman parte, o perdón, de medios tácticos que forman parte de la contabilidad analítica, pero nosotros para esta clase vamos a reducirlo solamente a la observación del balance general, a la cuenta de resultado, y es posible, según como se vaya entendiendo esto, que veamos la tercera que son los flujos de caja. El balance general nos ofrece una fotografía de cómo está la situación de la empresa en cuanto a lo que tiene y en cuanto a lo que debe. Em, el estado de ganancias y pérdida nos va a registrar los ingresos y los gastos que tuvieron durante el ejercicio o durante el periodo que estamos analizando las empresas. Nos va a mostrar los resultados, si hubo beneficios, si hubo pérdidas, etcétera. Em, el flujo de caja nos va a permitir ver cómo se ha aplicado el dinero que ha habido en la empresa, los activos, cómo se han estado aplicando. Y también es muy útil este medio para verificar cuáles son las necesidades de financiamiento de la empresa, es decir, en función de lo que está pensando de su plan financiero y en relación con su producción también, cuáles son las necesidades de dinero mes a mes o semana a semana o año a año, dependiendo del tipo de análisis que estemos haciendo. Aquí vamos a explicar rápidamente qué es un balance general, o para que se entienda el balance general. Es importante tomar en cuenta que diferentes empresas y dependiendo del ramo van a llamar a cada una de las partes con nombres diferentes. Pero siempre me va a importar lo que a mí me va a importar es que todo balance general va a tener los activos, que pueden ser circulantes, activos fijos. Hay otros que le llaman también activos a esto, el activo circulante y fijo, activo tangible, y agregan a un tercer rubro que son activos intangibles. Activos intangibles son patentes, marcas, son fuentes de ingreso para la empresa, pero no tienen una concreción física como el dinero que tienes en caja o en el banco, o como el edificio o los equipos que tú ves y tienes. Pero no cabe duda que una patente, si tú has patentado algo y cobras por el uso de ese algo, eso te significa un activo. La otra parte importante del balance general son los pasivos y el capital contable. El capital contable es con lo que contó la empresa para arrancar sus actividades, el costo de la empresa, si ustedes quieren, pues, ¿no? Vamos a ver cómo leemos esto, grosso modo, sobre todo en el contexto de la planificación estratégica que estamos viendo. Lo primero que vamos a ver es que los activos es todo aquello que tiene la empresa. Tenemos que hay activo circulante y activo fijo en este modelo de balance general para la empresa que se llama Creciendo, Sociedad Anónima, ¿no? Los pasivos es lo que le debe la empresa a terceros. Y el capital, ya dijimos, es el patrimonio, pero fíjense que también se le agregan las utilidades que ha generado el activo, la empresa. Una cosa importante del balance general, que es la cuenta fundamental, es que los activos deben ser igual a la suma de los pasivos más el capital. Si fíjense que aquí el total de activo da 1.000 un millón, y el total de pasivo más a capital me da 1.000.000. Esa es la cuenta fundamental de la contabilidad y eso debe ser igual. Por una sencilla razón, porque entre su patrimonio y lo que debe, eso debe poderse financiar con los activos que usted posee. Si sus deudas deben poderse financiar con sus ingresos, con sus activos, aunque activos, yo dije ingresos, pero activo en realidad es mucho más amplio que este asunto del ingreso, es lo que usted tiene, pues, ¿no? Y que puede convertirse en algún momento dado en dinero constante y sonante para hacerle frente a estas acreencias. Y el capital no es más que eso, ¿sí? Si usted quita activo y pasivo, pues lo que usted tiene, lo que le queda, eso es su patrimonio, ¿no?
Esa es la igualdad fundamental de la contabilidad y eso es lo que vamos a estar revisando siempre. El activo circulante es dinero constante y sonante, es lo que usted tiene en caja, pues no necesariamente tiene que tener en una caja, seguramente lo puede tener en un bolsillo, en una gaveta, pero es dinero que usted tiene a la mano. Tiene también lo que tienen los bancos, que le va a costar un poquito más sacarlo, pero digamos, es también dinero constante y sonante. A las cuentas a las cuentas por cobrar, distintas entidades le ponen distintos nombres. Por ejemplo aquí esta empresa ha dividido las cuentas en cobrar en clientes y deudores diversos. Deudores diversos debe ser gente que le debe otras cosas pero que no son sus clientes fijos. Y clientes representan las cuentas por cobrar de las personas a las cuales la empresa creciendo le provee regularmente con productos. Entonces, esas son cuentas que son personas que le van a pagar en 30 días, 15 días, 40 días, dependiendo de la política de crédito que tenga la empresa. Aquí ellos han dividido esto y tienen unas cuentas por cobrar que llaman clientes y otras que llaman deudores diversos. Ya dije que deudores diversos por lo general se refiere a otro tipo de deudores que no son los clientes fijos. Almacén tiene que ver con los inventarios de mercancía que está semiterminada, terminada o por el estilo. Eso no ha pasado a ser producto todavía, pero no cabe duda que es un activo. Y sobre todo es un activo porque en caso de necesidad usted vende ese inventario, usted vende esos insumos que tiene allí y eso es dinero también. Las cuentas por cobrar, ya dijimos, pues en esta compañía están divididas en dos tipos. Los activos circulantes son mucho más líquidos que los activos fijos. Usted puede convertir eso en dinero en caso de necesidad mucho más rápido de lo que puede vender un edificio. Aquí el concepto es muy similar a lo que vimos cuando analizábamos las cuentas de la nación, ¿no? Usted puede, si necesita en caso de una emergencia, vender parte de los productos semielaborados. Usted puede cobrar sus cuentas, sobre todo las que son de corto plazo. Usted puede vaciar la caja, vaciar el banco y ya tiene el dinero para, por ejemplo, enfrentar alguna eventualidad. Puede hacerlo lo mismo con los activos fijos, pero eso le va a tomar un poco más de tiempo. Aquí en esta empresa no se contempla la depreciación, que es el desgaste de los activos fijos. Sabe que los activos fijos con el tiempo van perdiendo valor. Aquí no lo contemplan, pero hay gente que sí lo contempla. Cuando vemos el tema de los pasivos circulantes no son más que deudas a corto plazo, menores de un año. Y los pasivos fijos, aquí le llaman pasivos fijos, hay quienes lo llaman pasivos de largo plazo, son deudas que son mayores a un año. El capital es siempre más o menos constante y usted ahí tiene las utilidades retenidas, es decir, que las ganancias que usted generó el ejercicio anterior no las repartió o no las ha repartido todavía. Entonces, así se lee, pues, o se interpreta el balance general. Pero más allá de esta lectura, para el caso de lo que nos compete, que es la planificación estratégica, nosotros vamos a estarnos fijando en elementos tales como si esas cuentas por cobrar son mucho más altas que, por ejemplo, lo que la persona tiene en caja y bancos. Si eso es mucho más alto y también dependiendo de los plazos de vencimiento de esas cuentas por cobrar, la persona puede tener aparentemente una situación de liquidez, pero en realidad puede estar teniendo una debilidad grande, que es una posible iliquidez en el corto plazo. También vamos a ver las deudas de corto plazo que tiene y además si esas deudas pueden ser enfrentadas con el circulante que posee. También tenemos que fijarnos en los pasivos a largo plazo, sobre todo cómo se está financiando, cómo se está pagando eso, porque si la persona tiene problemas de liquidez para enfrentar las deudas de corto plazo, y si estas deudas de corto plazo se juntan con los pagos, las amortizaciones de las deudas a corto plazo, la empresa puede estar en una situación bastante débil. Son tipos de análisis que, por lo menos para este modelo de planificación que estamos dando, o por la eventualidad de los tiempos que tenemos, me interesa que al menos adquieran esta destreza. Fíjense, acá tenemos otro balance general, y fíjense cómo hay nombres distintos
con respecto a los que teníamos antes, porque eso, repito, va a depender muchísimo del tipo de empresa de la que estemos, con la que estemos trabajando. Fíjense que aquí la empresa no hace diferenciación entre activos corrientes y activos fijos, los pone juntos. Eh, Fíjese además que la cuenta pasivos y patrimonio está mucho más detallada. Fíjense también en la cuenta patrimonio o capital, también hay elementos adicionales que no tenía, por ejemplo, el balance general anterior. Aquí vemos que ha habido aportes adicionales de capital. Usted puede incrementar el siguiente año el patrimonio neto de su empresa. Ha habido aportes patrimoniales adicionales, lo mismo que aportes, donaciones, y además hay algunos excedentes, es decir, utilidades que tampoco se han repartido. Aquí lo que me interesa es que vean cómo, dependiendo del tipo de empresa, el nombre de las cuentas varían un poco. Sin embargo, si estamos claros con lo de que es patrimonio o capital, lo que es pasivo y lo que son activos, simplemente no nos vamos a enredar, porque vamos a estar siempre viendo que primero las cuentas cuadren, y en segundo lugar que los activos que vamos a estar viendo es cómo está la situación de las cuentas por cobrar y de las cuentas por pagar, para ver cómo está la liquidez de la empresa en el corto y largo plazo. Acá tenemos otro modelo de balance, otro tipo de empresa. Fíjense también que él tiene nombres como documentos por cobrar y deudores diversos. Documentos por cobrar seguramente tiene que ver con los clientes, y se le denomina documentos por cobrar porque seguramente la gente ha firmado letras de cambio, ha firmado pagarés, ha firmado un documento mercantil que le da mayor control a la empresa sobre el tipo de deuda que tiene con sus clientes. Fíjense que también en la parte de activos fijos, que lo separa del activo circulante, sí se contempla la depreciación acumulada de maquinaria y equipo. Note además que el monto de la depreciación se le resta a los activos fijos. Hay quienes, al hacer esta resta, diferencian entre activos fijos en general y luego activo fijo neto. El activo fijo neto no es más que el activo fijo menos la depreciación acumulada. En términos de los proveedores del pasivo, fíjense que acá esta empresa diferencia entre proveedores y acreedores diversos. Esto es más o menos el mismo concepto anterior. Proveedores son las cuentas que tiene la empresa por pagarle a quienes le suministran constantemente materia prima o le suministran insumos, lo que requiere para elaborar los productos que la empresa hace. Y los acreedores diversos son deudas que tienen con otras personas. A lo mejor tiene una deuda por pagar con la IBM, pero esto es una empresa supongamos, de textiles. Entonces, la IBM no necesariamente es un proveedor habitual porque su negocio principal no es computadora, pero le han fiado alguna computadora, alguna fotocopiadora, etcétera. Acá también vemos en la cuenta capital que lo que sería el patrimonio per se de la empresa le llaman capital social, pero aquí también está el fondo de reserva, que es un fondo que para algunos tipos de empresas la ley prevé, y él no habla de excedentes, sino de resultados del ejercicio. Por cierto, este resultado del ejercicio normalmente se trae del estado de ganancias y pérdidas que vamos a ver después. Entonces, fíjense, nuevamente aquí yo, aunque hay números diferentes, puedo rápidamente diferenciar lo que me interesa: el activo circulante, las cuentas por cobrar, ya sé que son documentos por cobrar y deudores diversos. Veo que está la depreciación acumulada de maquinaria y de equipo, que la ha contemplado. En pasivos, por más que hay nombres diferentes, puedo diferenciar entre pasivos de corto plazo y pasivos de largo plazo. Puedo diferenciar también en los distintos componentes del patrimonio, para poder hacer análisis estratégicos del tipo debilidades u oportunidades en términos del financiamiento a partir del diagnóstico que me permite hacer la lectura de un balance general. Nuevamente aquí tengo otro tercer tipo de balance general. Nuevamente fíjense, activos corrientes, paso un poquito rápido.
Acá tengo otro, pero nuevamente igual, pues simplemente puedo verificar las cuentas, puedo ver qué se ha hecho e identificar aquellos elementos que me van a servir para hacer mi análisis estratégico. Veo que en esta empresa se ha hecho un análisis de la variación del balance general del 2009 con respecto al 2010. Aquí se está viendo a ver si ha crecido o no ha crecido